Mm. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranam, bienvenidos a todos, todas, buenos días desde Ananda Ashram, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, y esperando que cada uno de ustedes tengan un día bendecido, en donde podamos seguir justificando nuestra existencia, por decirlo así, tratando de vivir cada día con plena presencia, plena conciencia dentro de la plenitud que se puede alcanzar cada día. Cada día hay más plenitud por alcanzar, pero al menos comprendiendo que el paso de los días, del tiempo, de nuestra vida, de los años, también cumple ese propósito de invitarnos a estar cada vez más presentes a la realidad, a las cosas tal como son. Siempre gusto pensar en esta expresión de Srila Prabhupada cuando él publicó su Bhagavad Gita, y lo llamó Bhagavad Gita tal como es. Y obviamente uno estudia el Bhagavad Gita y el Bhagavad Gita, entre otras obras, nos habla de cómo otras cosas son tal como son, ¿no? El Bhagavad Gita tal como es nos habla de Dios tal como es, el alma tal como es, el mundo material tal como es, qué es cada cosa tal como es. Entonces, no debe quedar en una frase simplemente tal como es, sino que qué significa eso, ¿no? Es una invitación a relacionarnos con todo por lo que cada cosa es, ¿no? Y de vuelta, cada cosa no es algo único, una sola cosa que no puede cambiar. Relacionarme con Krishna no significa, ok, una vez que, ¿cómo decirlo? Que logro entender quién es Krishna, ya está, me estoy relacionando con Krishna tal como es. Próximo tema, próxima tarea. No, Krishna se encuentra en constante expansión, ¿no? O sea, sí, Krishna es la misma persona en un sentido, es inmodificable en su esencia divina, pero en esa esencia divina también es amor y la experiencia del amor es algo que se da en constante evolución, como es un constante florecimiento. Entonces, esta idea de tal como es también implica seguirle el ritmo a una realidad en constante expansión. Entonces, cada día que pasa es una invitación, para tomar conciencia de la naturaleza nectaria de la realidad. Amrita, si la Siddha Maharaj gustaría usar esta expresión, Satyam Shivam Sundaram. ¿Mm? La realidad es real, ¿no? En el cristianismo también dirían lo bueno, como dicen, la verdad, lo bueno, the truth, the good, the beautiful. Lo, bueno, lo real, lo bueno y lo hermoso. Bueno, en los Vedas existe esa expresión, Satyam Shivam Sundaram. ¿Mm? Verdad, auspiciosidad o bondad y Sundaram, belleza. En última instancia, hoy estaba leyendo algo de Srila Siddhar Maharaj, donde él diría que la belleza es aqu- el controlador último, por decirlo así, ¿no? El poder de la belleza, no tanto el poder del poder, que lo controla todo es el poder del amor, el poder de la belleza, el poder del encanto. Pero bueno, es todo un arte aprender a vivir bajo esa influencia, aprender a mantenernos situados bajo la influencia del amor divino. Eso es básicamente bhakti, sadhana bhakti. Nuestra práctica, nuestro intento diario es tratar de no desalinearnos con el refugio superior. Bhagavad Gita así lo describe. Si uno quiere volverse un Mahatma, una gran alma, uno ya es un Atma. Todos somos Atma, alma. Mahatma, gran alma, alma expandida, un alma que logra descubrir su potencial. Eso acontece en ciertos términos. Capítulo 1 del Gita dice, Daivim Prakriti Masritaha. Cuando uno se sitúa bajo el refugio de la energía divina, lo cual significa el Swarup Shakti de Krishna, la energía interna, Bhakti,
Mahatmanastu Mampartam. El Atma se vuelve Mahatma. Todo lo que somos se actualiza y nos volvemos todo lo que nos podemos llegar a, todo lo que podemos llegar a ser. De vuelta, el alma tal como es. Bhagavad Gita tal como es, el Atma tal como es. ¿Y qué es el alma tal como es? Tatasta Shakti. Una unidad de potencial. No, no, somos aquello en lo que nos podemos convertir. No podemos definirnos separados de nuestro potencial, ¿no? Y de nuestro potencial más brillante, idealmente. Entonces es muy importante reconocer eso, tomar conciencia mm, de que ese es el horizonte que nos espera, que nos acompaña, ¿no? Existe esta bella línea que también Srila Siddhar Maharaj citaría una y otra vez: Shrimbantu Vishve Amritasya Putraha. Shrimbantu Vishve Amritasya Putraha. Dice, Shrimbantu Vishve, oh Vishva, Vishva significa universo, ¿no? Shrimbantu significa escuchen, oh universo entero, escuchen esto. En otras palabras, cada uno de los que habitan este universo, cada uno de nosotros, hay algo muy importante a decir. Amritasya Putra. Ustedes son hijos del néctar. Putra significa hijo y Amrita significa inmortal y también néctar. Entonces, oh universo entero, ¿no? En todas las direcciones, presten mucha atención. Las noticias más importantes no son las que nos dice el periódico, las redes de noticias online. ¿No? Aquello que el universo entero debe escuchar primero que nada es Amritasya Putra. Todos son hijos del néctar. Todos, nuestra fuente es inmortal, nuestra fuente está llena de Satyam Shivam Sundaram, belleza, bondad, auspiciosidad, mm, verdad. Ese es nuestro suelo natal, ahí es donde pertenecemos, allí es donde debemos dirigir nuestra atención, tomar nuestro refugio. Y sí, podemos hablar de otras noticias de este mundo, de otras cosas que ocurren a nivel social, cultural, pero todo eso debe abordarse en el marco, en el contexto de las verdaderas noticias, las últimas, las noticias definitivas, las noticias supremas, las realmente buenas noticias. Muchas veces el nombre noticias únicamente nos conectamos con malas noticias, ¿no? Con una noción de la realidad que es completamente limitada, descontextualizada. En el momento que decidimos acercarnos a la realidad sin tener en cuenta el centro de la realidad y sin tener en cuenta que el centro de la realidad está hecho de Satyam Shivam Sundaram, en ese momento ya no nos estamos vinculando con la realidad tal como es. ¿Mm? Estamos conectando con la realidad tal como no es. Y eso es lo que llamamos Maya, un intento imposible por vivir la realidad, ¿no? Intentamos vivir nuestra vida desde un lugar descentrado, desde un lugar desalineado, desde un lugar desintegrado. Y se intenta, y lo intentamos vida tras vida, pero nunca termina de satisfacernos, nunca termina de funcionar, porque no es posible, básicamente. Estamos intentando una vida imposible. Cuando elegimos vivir desde ese lugar, obviamente. Cuando elegimos reconocer nuestro centro, alinearnos allí, conectar con las verdaderas buenas noticias. Somos hijos del néctar, el centro está hecho de verdad, auspiciosidad y belleza. Y podemos analizar y abordar todo lo demás que acontece en nuestra vida, por dentro, por fuera, alrededor de nosotros. En ese contexto, en ese marco, ahí las piezas del rompecabezas empiezan a encajar desde otro lugar. Ahí empezamos a tener una idea más clara de, ok, ¿qué es qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Supremo? ¿Mm? ¿Qué es el mundo material? ¿Qué lo es todo, básicamente? ¿Mm? Todo esto para decir satsang. Desde ahí nos estamos encontrando hoy. Esa es otra manera de definir qué es satsang, ¿no? Encuentro con la verdad, o como gusto decir, apego a volver a ser honestos. Sat implica honestidad, implica lo que la verdad genera en nosotros. Si yo me pongo en contacto con la verdad me invita a ser honesto conmigo mismo. ¿Mm? Y Sangha
se traduce en sánscrito también como apego. Entonces, si la Prabhupada diría, conciencia de Krishna no es la ciencia del desapego, conciencia de Krishna es la ciencia del apego. Estamos aquí para aprender a qué apegarnos y cómo apegarnos a ello. Pues, satsanga, apeguémonos a la verdad. ¿Mm? Que no solo es sat, satyam, shivam, sundaram, es todo auspiciosa, todo bendecida, todo bella, hermosa. ¿Mm? Entonces, es desarrollar un apego, es cultivar una tendencia para dirigir nuestra atención hacia lo divino. Dirigir nuestra atención hacia las cosas tal como son. Jiva Goswami usaría la expresión sammokyata. ¿Mm? Una expresión muy interesante, sammokyata. Mukha en sánscrito es rostro. Sammukya significa nuestro rostro, todo nuestro rostro. Es otra manera de hablar de toda nuestra atención. Sammukyata implicaría el acto de dirigir de mirar en una dirección en particular a plenitud. ¿Mm? Esa es su manera de hablar de bhakti. Cuando él define bhakti en su Bhakti Sandarbha, él diría bhakti es sammokyata. ¿Mm? ¿No? El acto de dirigirnos con toda nuestra atención, con todas nuestras facultades en la dirección de Krishna, en la dirección de la realidad, en la dirección del centro. ¿Mm? De brindarnos a plenitud, en la medida de nuestras capacidades, lo que sea plenitud para el día de la fecha. Y personalmente así es como entiendo la expresión de Srila Prabhupada de vuelta al Supremo. No tanto estábamos en Golok Vrindavan y caímos del mundo espiritual, sino le estamos dando nuestra espalda al Supremo, a la realidad suprema, y es necesario que demos la vuelta y miremos a Mokyata y miremos de frente a la realidad, ¿no? De vuelta al Supremo, de vuelta al hogar, a casa. No significa necesariamente estuvimos en casa, pero sí se nos habla de que ese lugar es nuestro hogar. Aunque uno nunca haya estado allí, ese es el lugar de uno, ¿no? Alguien puede nacer en este mundo y de alguna manera, no sé, uno nació y fue secuestrado y su hogar es un cierto lugar en el cual uno todavía nunca estuvo, pero es un lugar que está allí y que lo está esperando, ¿no? Y desde ese lugar podemos ir de vuelta al hogar, ¿no? De vuelta al Supremo. Así que, en fin, algunas reflexiones de introducción espontánea sobre la noción de qué se supone que estamos haciendo aquí cada semana. De vuelta, para mí estos son momentos importantes, momentos sagrados, no es una mera formalidad, es decir, ¿no? Una vez a la semana, tal hora, en tal día, en tal link hay que encontrarse y hay que decir, vamos a hacer esto y tengo que y hay que, no, no va por ahí para nada. Es es entrar en un sagrado laboratorio donde juntos nos adentramos para experimentar, en el buen sentido de la palabra, experimentar dentro de un marco, tener una experiencia y experimentar qué se siente tratar de abrirnos unos a los otros, abrirnos entre nosotros, abrirnos a la verdad, abrirnos a lo que se tiene que revelar el día de hoy. Y ojalá vivir el resto del día y de la semana desde ese lugar y ojalá que la semana que sigue tener una nueva dosis y así continuar nuestra vida en este viaje. Dicho eso, son invitados a presentar cualquier contribución que tengan el día de hoy, pregunta, comentario, experiencia de vida, lo que se desea traer a la mesa para honrar juntos en banquete trascendental. Veo que Avatari está levantando su mano y también se me envió una pregunta mm, hace unas horas por mensaje privado, pero obviamente también cada quien que también se ha conectado hace unos momentos son invitados a presentar o compartir lo que sea, lo que necesiten compartir. Si no hay nada de compartir, su presencia y el ser testigos de lo que se está compartiendo también es parte de la contribución. ¿Mm? Avatari, puedes activar el micrófono y bienvenida. Pranam Maharaj, pranam a todos los presentes. Gracias. Em, pues el domingo pasado estuve leyendo el libro El Camino del Peregrino a raíz del video que usted subió sobre la reacción sobre ese libro. Mm.
hablando en sentido figurado, pues me caí de la silla realmente. Ujú. Y pues esta semana he estado bastante perturbada por todas las cosas que yo leí, porque me suscitó muchas reflexiones, eh, tal vez una confrontación de todos los sistemas de creencias que tengo, que a veces pues son alegados de la realidad. Y dentro de todas las reflexiones que he estado haciendo durante esta semana con relación a ese libro, me suscitó la pregunta del tiempo. Sé que en el Bhagavad Gita es uno de los 5 temas que se tratan, sé que es eterno, sé que en el capítulo 10 verso 32 y en el 30 perdón, y en el 11:32, eh, el Señor Supremo dice que Él es el tiempo subyugador, que es el que destruye todos los mundos. Y a raíz de, pues, de todas estas reflexiones que he estado teniendo, me gustaría saber qué es el tiempo. Mm, Gracias por la pregunta, Avatari. Bueno, me alegro primeramente que el video sobre el camino del peregrino cumplió propósito, se justifica ya si alguien se siente inspirado a leer esa obra, es un éxito el haber grabado ese video. Y bueno, me alegro también haya generado sanamente, ojalá de manera sostenible, replanteamientos, no para cuestionar obviamente la fe o la práctica de uno, sino para invitarnos a refinarla y a profundizarla y en ciertos casos a veces a simplificarla para poder enfocarla y volverla sustancial, presente y obviamente cargada de oración, como es un punto central de esta obra, ¿no? La importancia de internalizar la invocación sagrada, el canto en nombre de Dios y volverlo una compañía constante, pero desde un lugar íntimo, desde un lugar natural, espontáneo, no desde un lugar de ejecución mecánica, forzada, calculada, desde un lugar de presión, de intimidación, tener que cumplir con una cuota diaria, sino más bien desde un lugar de celebración voluntaria, ¿no? Y de un diálogo, ¿no? De entablar un diálogo, una conversación constante con el Ser Supremo, ¿no? Me recuerda a otra obra de otro autor cristiano, que bueno, leí esa obra antes de empezar con esta serie de videos, así que no hice un video al respecto. Se llama La práctica de la presencia, que es muy similar, así como suena, es muy simple y básicamente consiste en tratar de invocar pequeños, grandes momentos de micro oración, ¿no? En otras palabras, no esperar al momento oficial del día en donde oro, o donde me siento y canto mis rondas o tomo mi rosario, sino recordar que puedo dirigirme al Ser Supremo en cualquier momento. ¿Mm? Y puedo orar pelando una papa, barriendo el cuarto, tomando una ducha. O sea, puedo incluso por un momento tomar conciencia de que Dios está allí, siempre, accesible, abierto, disponible, interesado en entablar un vínculo. Y puedo ofrecerme a mí mismo amorosamente, ¿m? Al dulce absoluto. A cada momento, incluso si duró 5 segundos y continúa haciendo algo más, traer a la memoria eso, ¿no? Básicamente Krishna en el Gita una y otra vez dice, man maná, piensa en mí, ¿no? Tenme presente, recuérdame, ¿no? No necesariamente significa 24 horas al día de forma ininterrumpida y si no es así no funciona, sino justamente pueden ser micro momentos de segundos desparramados a lo largo del día y todo eso marca una diferencia también. Y de vuelta no es una cuestión de hacerlo porque tengo que hacerlo, sino como una decisión natural, como una conclusión obvia, ¿no? Ok, quiero vincularme con lo divino, quiero amar a Dios. ¿Cómo se supone que eso acontece? ¿Cómo se expresa eso naturalmente? Etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema central de la pregunta es el tiempo. De alguna manera conectamos con S- Avatar y sentí una conexión entre el libro El camino del peregrino con el concepto del tiempo. Y obviamente el tiempo, llamado Kala en sánscrito, es uno de los temas centrales del Bhagavad Gita. De hecho, muchas veces se menciona que uno de los diferentes temas centrales del Gita son Kala, Karma, Ishvara, Prakriti, Jiva, el ser supremo, el alma, la naturaleza material.
la acción y reacción, y kala, el tiempo. Como Avatari misma menciona, Krishna en ciertas secciones del Bhagavad Gita, él mismo se identifica con el tiempo, como ya mencionó en el capítulo 10 del Gita, verso número eh, 30, dice Kala Kalayatam. En otras palabras, entre los eh, subyugadores, si podemos traducirlo de alguna manera, y vamos a aclarar que esta es una sección en donde Krishna está identificándose a sí mismo como con ciertos elementos que podemos percibir en este mundo y cómo él se ve representado en en ciertos elementos dentro de distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, él dice, Prahlad Jasmi Daityanam. Entre los demonios soy Prahlad, en este verso, ¿no? El otro día estábamos celebrando en el Srimad. Prahlad Maharaj obviamente es un demonio en el sentido que él nace, ¿no? En el marco de una familia asúrica, él es el hijo de Hiranyakashipu. En ese sentido, él es una asura, ¿no? En un sentido de ADN biológico, si se quiere, pero en un sentido interno, sabemos que Prahlad Maharaj es un santo entre los santos. Entonces, desde ese lugar, interesantemente, Krishna dice, ok, yo me identifico con aquellos que son asuras, pero entre ellos soy Prahlad, ¿no? No quiere decir que Prahlad es Krishna literalmente, esta no es una sección para tomar literalmente, ok, Krishna es Prahlad, pero él está hablando de cómo lo que él representa, lo que él es, se ve manifestado en alguien como Prahlad, ¿no? Luego él también dice, Mriganam Mrigrendo Aham. Entre los animales, yo soy Mriga Indra. Indra significa el jefe, ¿m? O el rey de los animales, que en realidad se traduce en sánscrito como el león, ¿no? Muchas veces llamado el rey de la selva. No con esto queriendo ser racista, por decirlo así, con otras especies. Simplemente como él refiriéndose entre todas las especies o departamentos, naturalmente Krishna representa lo máximo dentro de él. Entonces el león es como el rey de la selva, el rey. Ok, ¿no? Entre los demonios, aquí tenemos al santo entre demonios. Ok. ¿No? Luego él dice, Vainatiyas cha pakshinam. ¿Mm? Entre los Pakshi, entre las aves, Vainatya. Yo soy ¿mm? Garuda. Pues hay aves y Garuda, como sabemos, es el transportador de Vishnu, es un gran devoto. Entonces es una manera de... Y él continúa dando varios ejemplos, toda una serie de versos en el capítulo 10 donde Krishna se identifica con elementos del mundo, aves, leones, ¿no? Y la idea también aquí es, oh, cuando yo veo un león o un ave, puedo conectar todos esos fenómenos naturales con Krishna. Todo puede volverse como hablábamos hace un momento, una invitación a conectar con Dios, un momento de presencia, un momento de oración. ¿Mm? Incluso cuando pienso en demonios, puedo culminar en Prahlad Maharaj. Entonces, en ese marco él dice Kala, Kalayatam, Aham. ¿Mm? En Kalayatam, en aquello que entre los subyugados, entre los elementos que subyugan, Aham, yo soy Kala, el tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿a qué se refiere él aquí con subyugar? ¿No? Porque obviamente no es una palabra que nos va a causar tanta gracia. ¿Mm? Pero el punto de aquí es, traten de entender la intención. Krishna se está identificando a sí mismo, está generando formas de nosotros encontrarlo a él, incluso en aquellos lugares o en aquellos departamentos que usualmente pensamos, esto no tiene nada que ver con Dios. Acá no puedo pensar en Dios. Dice, no, no, también puedes pensar en mí. Entonces aquí cuando dice entre los subyugadores, él no está diciendo yo soy Hitler, o yo soy Mao, o yo soy este dictador, o este, dice yo soy el tiempo. Ahora, el tiempo no es un dictador en el mal sentido de la palabra, pero el tiempo es un elemento que subyuga desde un lugar, ¿no? Y obviamente vamos a explicar eso y ese es el punto central de la respuesta. Eh, Aunque obviamente como también Avatar y citó luego en el capítulo 11, verso 32, Krishna también se identifica con el tiempo. Ya es de otro lugar más específico, ¿no? Una forma en la cual
Krishna le da un tráiler, por decirlo así, a Arjuna de lo que va a pasar en la batalla de Kurukshetra. Pero vamos a concentrarnos en esta noción del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿No? Y grandes pensadores a lo largo de todas las tradiciones dedican considerablemente tiempo a pensar en el tiempo, a reflexionar. ¿Qué es este elemento del tiempo? ¿Existe el tiempo? Algunos dirán, el tiempo no existe, básicamente, ¿no? No es nuestra postura. Nosotros no diríamos que el tiempo no existe, simplemente diríamos que incluso existen diferentes formas de tiempo. No me quiero poner muy técnico, no los quiero torturar con demasiados términos, pero en griego, por ejemplo, existen dos términos para el tiempo. Uno es cronos y otro es kairos. ¿Mm? Entonces, cronos en sánscrito, en griego, ambos con K, ¿no? Entonces, cronos se refiere, de ahí viene cronología, ¿no? O términos relacionados al tiempo. Es como el tiempo, el paso del tiempo de manera ordinaria, ¿no? Digámoslo así, el tiempo como subyugador, como uno lo percibe si uno está apegado a ciertas cosas. Si, por ejemplo, yo estoy apegado a que mi cuerpo permanezca, no sé, joven por siempre y tengo 44 años y ya me doy cuenta que estoy en bajada más que en subida, eh, el tiempo se siente como un yugo, ¿no? No con una mala intención, pero simplemente para mostrarme hay un principio, comienzo y final a las cosas en este plano. Entonces, cronos significa eso, la experiencia del tiempo desde un lugar condicionado. Y kairos significa la experiencia del tiempo desde un lugar iluminado, ¿no? Y ahí el tiempo cumple un rol de redención. El tiempo cumple un rol de facilitador, ¿no? El tiempo no es necesariamente un obstáculo, ¿no? Todo depende de cómo elegimos relacionarnos con él. Como a veces gusto decir, ¿no? Cuando estoy por dar un harikata, como en este momento, y hay invitados, hay personas como ustedes que me están dando su tiempo en un sentido. Ustedes están invirtiendo una hora y media, lo que fuere, de su valioso tiempo, ¿m? Y me están dando su tiempo. Y Krishna, como mencionamos, dice en el Bhagavad Gita, yo soy el tiempo. Entonces, si Krishna es el tiempo y ustedes me están dando su tiempo, ustedes me están dando Krishna, ¿no? Entonces me están dando Krishna y yo estoy sentado aquí tratando de reciprocar en servicio y ojalá yo les pueda dar Krishna en respuesta a ustedes darme Krishna. Y allí se vuelve una interacción en donde ambas partes se tratan de brindar Dios el uno al otro. Entonces, eso sería una manera, por decirlo así, en donde podemos concebir la idea de tiempo de un lugar en donde Dios aparece en escena, ¿no? No separado del tiempo. El tiempo pasa, ¿no? Los años pasan en un sentido material, ¿no? No podemos negar que hay un paso del tiempo. Hay días, hay noches, hay estaciones, ¿no? Verano, ¿no? Otoño, invierno, primavera, etcétera. Hay paso de los años, hay paso de los siglos, hay nacimiento, como las diferentes fases, como dirían las escrituras, por las que, por ejemplo, pasa el cuerpo: nacimiento, ¿no? Crecimiento, manutención, reproducción, decaimiento, muerte. ¿Mm? En última instancia, de vuelta, es un nivel de hablar de todo esto. En un sentido más profundo, incluso podemos decir, no hay muerte para la materia, simplemente la materia es energía que toma diferentes formas, pero nunca deja de existir, ¿no? Entonces, también digo esto ahí ya estamos concibiendo todo esto en un lugar más iluminado, a eso me refiero, ¿no? En última instancia, la materia es eterna también, no deja de existir. Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo de 2 verso 16, si no me falla la memoria, aquello que existe no deja de existir, no puede dejar de existir, nunca va a dejar de existir. Y aquello que no existe no comienza a existir. Mm, mm. Entonces, el tiempo en el plano material, ¿no? Genera ciclos, genera movimientos, ¿no? Movimientos naturales que vemos en la naturaleza, ¿no? Movimientos de vuelta, nacimiento, manutención, destrucción. Y la destrucción no es una mala palabra, la destrucción es necesaria para una nueva creación, ¿no?
La muerte es necesaria para un nuevo nacimiento. Entonces el tiempo trae, en este sentido, es subyugador, ¿no? Si yo estoy apegado a que ciertas cosas no decaigan y mueran como necesitan hacerlo, percibo el tiempo como subyugador. El tiempo se siente como un castigo. O sea, el mayor temor de la mayoría de las personas es a la muerte, ¿no? En general, la idea del miedo, y eso ha sido estudiado en varias áreas, si tenemos que resumir en última instancia a qué realmente le tenemos miedo, para la mayoría, no estoy absolutizando esto, es a la muerte. Quizás decimos, no, le tengo miedo a esto, pero uno dice, pero ¿por qué le tenés miedo a eso? Ah, por esto. ¿Y por qué a eso? Ah, por esto. Y en última instancia, generalmente termina desembocando en la idea de, tengo miedo a la muerte. Y vuelta, eso tiene que ver con el tiempo. El paso del tiempo lleva a ese punto, ¿no? Al punto de lo que llamamos muerte, de vuelta. Estrictamente hablando, no hay muerte. Pero ahí ya estamos hablando de una perspectiva iluminada, ¿no? Y ahí entendemos el tiempo desde otro lugar. Pero es un lugar no iluminado. Recuerdo una pintura que teníamos que hizo un devoto hace años y que estaba colgada en uno de nuestros cuartos en el ashram, en la finca donde vivíamos en Buenos Aires hace una década atrás, no Brindavan. Y había una pintura intensa que de alguna manera representaba esta idea, el tiempo como subyugador, y era como, eran muchos elementos al mismo tiempo, ¿no? Culminaba como con una boca de metal de esas que se abren y como que devoran todo, ¿no? Y había todo un camino que llevaba a esa boca, y el camino era como esta cinta de una película, ¿no? El camino estaba hecho de esta cinta de una película. Y culminaba en esta boca que todo lo devoraba. Y detrás había un reloj muy grande indicando ese es el tiempo. Y en la cinta, en el camino, estaba una persona corriendo detrás de dinero, logros de este mundo, belleza, ¿no? Todo eso estaba ilustrado, ¿no? Entonces, era muy poderoso todo eso puesto junto, ¿no? Pero de vuelta, era una indicación de cómo muchas veces corremos detrás de ciertas cosas, ¿no? Considerando eso es permanente, eso es eterno, eso me va a dar bienestar, paz permanente y eterno, porque es lo que uno busca, pero no deja de ser una película, ¿no? No es realidad, es una película. En argentino usarían la expresión de esa persona está empeliculada, ¿no? ¿No? Está en un viaje, no está en la realidad, no está aterrizada. ¿Y en qué desemboca esa película? ¿Cuál es el final de la película? ¿Final feliz? Bueno, el tiempo está esperando allí, ¿no? El tiempo todo lo devora. Como Krishna diría también en el Bhagavad Gita. De vuelta, no es para tomarnos la idea del tiempo como algo negativo, pesimista, simplemente cumple la función de desilusionarnos. La palabra desilusionar no es una mala palabra. Uno la usa así, ¡ay, me desilusioné! ¡Ah, qué desilusión! Pero estamos en ilusión. Entonces, es necesario, para despertar a la realidad, necesitamos salir de la ilusión. Y la palabra desilusionar implica eso. Entonces, muchas veces el tiempo lo sentimos como un golpe. El paso del tiempo sea en la forma de nosotros, no sé, envejecer, experimentar enfermedad, experimentar la partida de seres queridos a nivel físico y biológico, muerte en ese sentido. Todo eso implica paso del tiempo, cosas que queríamos que sean permanentes y no lo son. Pero de vuelta, todo eso indirectamente indica, existe una realidad permanente. ¿Mm? Existe algo eterno y busca eso de la manera correcta. No es que no es que el tiempo está cancelando nuestras esperanzas más profundas, no es que "Ay, anhelo permanencia, anhelo eternidad, anhelo esto", y el tiempo viene a decir nada de eso existe, pum, y nos subyuga. No, el tiempo viene a recalibrar nuestra búsqueda y mostrarnos todo eso que estás necesitando existe, pero no donde lo estás buscando. Y para indicarte que no es aquí, el tiempo devora todo eso, por decirlo así. Y en ese sentido el tiempo es Krishna mismo, ¿no? Es Dios mismo mostrándonos su gracia en una forma que puede sentirse intensa por momentos, pero lo sentimos intenso muchas veces debido a la intensidad de nuestro apego, no tanto a que Krishna es malintencionado, porque esto pasó así. ¿Mm? ¿Me explico?
O sea, y lo sabes, a mí, si yo me encuentro, no sé, y eso uno lo ve, me recuerda una frase de Houston Smith, él escribe un libro que se llama Las religiones del mundo, y él hablaba de la noción de apego. Él decía, por ejemplo, para un niño de 3 4 años, un juguete es lo máximo, quizás, por dar un ejemplo, ¿no? Es como su deidad, es como Dios mismo, o sea, es lo más valioso, es un tesoro, todo gira en torno a ese juguete, que el niño lo protege y sus pensamientos giran en torno a eso y hay toda una relación, la niña habla con su muñeca y todo un vínculo y lo que fuere. Hagamos, inmediatamente en algún momento, ¡pum!, el juguete se perdió, se rompió. En ese momento para el niño el mundo colapsa, ¿no? Es como que le quitaron el suelo sobre sus pies. Literalmente, él lo experimenta subjetivamente como el fin del mundo. Y claro, el padre adulto mira eso y dice, tranquilo, no, no es para tanto, no, la vida continúa, pero el niño no lo percibe así. Y Houston Smith diría, ok, la conciencia del niño todavía no está lo suficientemente expandida como para ver un marco más amplio y entender que la pérdida del juguete es un punto dentro de algo mucho más grande. Por lo tanto, hay muchas otras cosas que podemos ver. Para el niño en ese momento eso es lo único que existe. Y él diría, bueno, eso es para un niño, pero muchas veces nosotros, así llamados adultos, no progresamos mucho más allá de eso. ¿No? Que no es un juguete, es me robaron el auto o perdí el celular o quién sabe qué. Se acabó todo, yo no puedo pensar en ninguna otra cosa, ¿no? Y sigue existiendo un marco más amplio. Y el propósito obviamente, de la vida humana es desarrollar, expandir nuestra conciencia hasta ese punto. Y es el propósito del tiempo también. El paso del tiempo viene a traernos sobriedad, por decirlo así, gravedad, madurez, para reconocer las cosas tal como son. ¿No? Y de vuelta, la muerte en un sentido es ese punto culminante, pero que simboliza el tiempo, ¿no?, en su forma más poderosa. ¿Mm? Por eso siempre recuerdo esta frase de Buda, que él diría, aquel que vive como si nunca fuese a morir, muere como si nunca hubiese vivido. ¿Mm? Repito, aquel que vive como si nunca fuese a morir, en otras palabras, no tomando conciencia de este paso del tiempo, vive como si nunca muere como si nunca hubiese vivido. ¿Mm? Entonces la muerte pone en contexto la vida, por decirlo así. ¿No? Si yo vivo mi vida consciente de este elemento llamado muerte, que como digo, muerte en el sentido de soltar este vehículo biológico particular. ¿Mm? Y entender que es un vehículo biológico, que no es mi identidad última, que con el paso del tiempo decae, no debo negligenciarlo, es energía material, es sagrada, nadie niega nada de eso, pero el paso del tiempo tiene su efecto sobre ello, como creo que todos nosotros lo experimentamos. Entonces, ese sentido, el tiempo viene a aterrizarnos, ¿no? Y a mostrarnos cuál es, a traernos un nuevo, ojalá, un nuevo orden de prioridades, ¿no? En donde uno realmente, y la muerte en última instancia es eso también, ¿no? Por eso muchas veces escuchamos este tipo, no, no para generar neurosis, pero este tipo de perspectivas que a veces los sabios dan. Bueno, imagínate que estás abandonando tu cuerpo en este momento. ¿Cambia tu orden de prioridades o no? ¿No? Quizás tenías una lista de prioridades para hoy, domingo 18 de mayo, y para el resto de la semana, el resto del mes y el resto del año. Imagínate que todo eso desaparece y te quedan 5 minutos de vida. ¿Qué es lo más importante? Y obviamente después la pregunta es, si lo que es más importante no es lo mismo que lo que tenías en tu lista de prioridades, ¿por qué eso más importante no está en esa lista de prioridades diarias? Si no tienes idea, ¿cuándo puedes partir de este mundo? ¿No? Obviamente ese es el mensaje del Srimad Bhagavatam, con Parikshit Maharaj recibiendo la noticia de que te quedan 7 días de vida. ¿Mm? De vuelta, no es para que alguien entre en ansiedad, a cada momento puede ser, a cada momento, y practicar bhakti debido a un temor de la muerte, ¿no? Desde un lugar de intimidación, desde un lugar de presión, pero sí desde un lugar de aceptación de la realidad. Sinceramente, no sé cuándo parto de este mundo. Pueden quedarme 7 días de vida, pueden quedarme 5, pueden quedarme 7 años, pueden quedarme 7 décadas.
O sea, no creo, en mi caso ya es demasiado, 7 décadas, pero puede caer un piano mañana y hasta ahí llegamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo mi vida aquí ahora de tal manera que cuando eso ocurra le dé la bienvenida sin mayor problema? Todo eso está ligado a esta idea del tiempo. ¿Cómo hacer las paces con el tiempo? El tiempo no es un enemigo, de vuelta. Krishna intencionalmente se relaciona con el tiempo como subyugador, pero no para que estigmaticemos al tiempo, sino para que entendamos, si vivo mi vida desde cierto lugar, el tiempo es percibido como subyugador. Ahora la invitación es cómo hacer las paces con el tiempo. Yo no quiero relacionarme con Krishna como un subyugador. Entonces, si amo a Krishna, voy a amar al tiempo. ¿Cómo vivir mi vida de una manera que honro y respeto los ciclos de la vida, los despliegues, la creación, manutención, destrucción, que entiendo el propósito de todo eso, de ciclos de renovación en mi cuerpo, microcósmicamente, macrocósmicamente, que hay aceptación, que hay aceptación. Y eso no quiere decir que no haya, no sé, si hay paso del tiempo y alguien que quiero parte de este mundo, obviamente va a haber lamentación, va a haber tristeza, nadie está diciendo aceptación implica no sentir nada y ser intocable, no, no. Pero incluso en esa tristeza, no sé, cuando mi padre partió de este mundo, obviamente que lloré su partida. Pero más allá del llanto y de las lágrimas que habían, por gracia de Krishna había una paz muy profunda, ¿no? Una aceptación de, de que eso ocurrió cuando tenía que ocurrir y no estar peleando con eso, no resistirnos, ¿no? Como dice el dicho, lo que resisto persiste, ¿no? A lo que me resisto se aumenta en lugar de integrarse. Entonces, el tiempo cumple esa función para nosotros aquí, y una idea más antes de terminar, y perdón por extenderme más de la cuenta, pero es un tema importante. Hablando, como dijimos, de Cronos y Kairos, cómo el tiempo puede subyugar, si lo vivo desde cierto lugar, o el tiempo puede iluminar, facilitar, si lo vivo de otro lugar. Entonces, vayamos al mundo espiritual por un momento y a la dinámica diaria allí. Interesantemente, en nuestra tradición escuchamos que el lila de Krishna, por ejemplo, se despliega a lo largo, existen medidas de tiempo en el mundo espiritual. Al mismo tiempo se dice el mundo espiritual está más allá de la influencia del tiempo, en el sentido de que no hay decaimiento del cuerpo, en ese sentido, todo permanece siempre fresco, pero no quiere decir que no exista ninguna forma de tiempo. Escuchamos que hay días, noches, estaciones, hay un sentido del paso del tiempo, pero no en un sentido en el que Krishna envejece, no cosas por el estilo, sino el tiempo facilitando ciertas experiencias de intercambio amoroso. Si no hubiese noche, ¿no? En el paso del tiempo en el mundo espiritual no habría rasa lila, no habría danza rasa, Krishna con las gopis danzando en luna llena. Para tener eso tiene que haber un día de luna llena en el calendario. Hay otros días que no habrá luna llena. ¿No? En el Bhagavatam se escribe, el rasa lila está ocurriendo en una determinada temporada del año, ¿m? ¿m? En otoño, hay otro que es en primavera, hay diferentes rasa lila, y cada cual tiene su gusto en particular. Entonces hay luna llena, hay otoño, ¿no? Todo eso tiene que ver con tiempo. Pero ahí vemos como el tiempo está, de vuelta, facilitando una experiencia en particular. Entonces, no necesariamente no hay una experiencia del paso del tiempo en la trascendencia, pero la experiencia no es desde un lugar de decaimiento, pérdida, muerte, envejecimiento, sino es de algo que facilita el intercambio amoroso, ¿no? En nuestra tradición existe esto que se llama Asta Kaliya Lila Smaranam, o una práctica en donde uno puede recordar dentro de lo que es el día eterno de Krishna, se divide en 8 periodos. ¿Mm? De 3:36 de la mañana a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 8:24 de la mañana, de 8:24 a 10:48 de la mañana, 10:48 a 3:36 de la tarde, 3:36 a 6 de la tarde, 6 de la tarde a 8:24 de la noche,
8:24 de la noche a 10:48 de la noche, 10:48 de la noche a 3:36 de la mañana. Ahí tenemos el octuple periodo. Y hay diferentes actividades que acontecen en cada uno de esos momentos. ¿Mm? Y de vuelta, hay un paso del tiempo, hay cosas que ocurren propias de la noche, hay cosas que ocurren propias del comienzo del día, hay cosas que ocurren propias de la mañana, se desayuna en ese horario. Al mediodía, Krishna está teniendo su almuerzo y su picnic con sus amigos en el bosque. En la tarde, él regresa al bosque, él se baña, él se prepara. O sea, en otras palabras, el tiempo sigue existiendo allí, pero en servicio, de vuelta, facilitando. ¿Mm? Eh, la luna y el sol existen allí, pero son todos devotos. O sea, son devotos de Krishna ofreciendo o incluso la luna y el sol aquí son considerados devotos de Krishna, obviamente también, pero tienen su versión original, explican nuestros acharyas, es la luna y el sol que existe en el mundo espiritual. ¿Mm? Porque Krishna en el Bhagavad Gita, por un lado, dice, el mundo espiritual es autoefulgente. En el Bhagavad Gita él dice, no hace falta luz, no hace falta sol ni luna. ¿Mm? Aquí necesitamos sol y luna porque no hay autoefulgencia, no está todo hecho de amor divino. En el mundo espiritual todo está compuesto de amor divino, no hace falta otra luz. Pero de todas maneras hay el sol y luna, no para iluminar porque dependemos de eso, sino para facilitar ciertas dinámicas de servicio en la noche, en el día, etcétera. Entonces todo eso implica el tiempo como kairos, no como cronos, no como simplemente el paso ordinario del tiempo, el deterioro, etcétera, sino Kairos, el tiempo como un elemento que facilita, que ilumina. Entonces, obviamente, aunque no estemos en Golok Vrindavan, en el mundo espiritual allí, la manera de llegar allí, de experimentar ese Kairos, ese tiempo liberador, es empezando aquí ahora. ¿Cómo me relaciono con el tiempo? ¿No? Es una pregunta interesante que se las dejo para cada uno de ustedes, o quizás en unos momentos cuando abramos los salones más privados en Zoom, pueden ahí compartir entre ustedes, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el tiempo hoy? ¿No? ¿Qué entiendo por el tiempo? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo vivo el paso del tiempo? ¿Cómo vivo los procesos de decaimiento, incluso de así llamada pérdida, ¿no? ¿Cómo puedo, si lo vivo como algo indeseable, algo a lo que le temo, algo a lo que le escapo, sin condenar, sin sentirnos mal, qué puedo hacer para sanar mi relación con el tiempo? ¿Mm? Porque de vuelta, al fin de cuentas, el tiempo es Krishna. Krishna no es un enemigo, Krishna no es un subyugador, Krishna no tiene nada en contra de nosotros. Nuestro mayor bien queriente es un océano de misericordia. Entonces, si Krishna es un océano de misericordia y el tiempo no es diferente de Krishna, el tiempo es un océano de misericordia. Pero a veces vivimos el tiempo desde otro lugar, como otra forma de océano en donde sentimos que nos estamos ahogando. Entonces, ¿cómo ajustar nuestro ángulo de visión para entablar una relación con el tiempo tal como es, volviendo a lo que hablábamos al comienzo de la charla? Relacionarnos con todo tal como es, en su versión más dignificante. ¿Mm? ¿Cómo puedo no escaparle al tiempo, no negarlo, no necesitar decir no existe el tiempo o estigmatizarlo, sino cómo ver al tiempo, el paso del tiempo, los distintos procesos y ciclos como Dios mismo en mi vida? ¿Mm? ¿Cómo puede ser sanador, dignificante, liberador, facilitador? En la medida que hagamos ese trabajo, naturalmente nos vamos a ver transportados a ese plano en donde eternamente el tiempo cumple esa función, exclusivamente cumple esa función y todos lo perciben como tal, lo que nosotros llamamos el mundo espiritual, que en última instancia es un estado de conciencia y por eso comienza aquí ahora, en la medida que nos adentramos en el estado de conciencia, estamos más y más cerca de ese lugar, por decirlo así. Bueno, algunas reflexiones sobre el tiempo. Gracias, Avatari, por la pregunta. Espero que sume, espero que se haya entendido y mucho más, obviamente, que podemos decir, pero bueno, al menos algo para internalizar y procesar. No veo ninguna otra mano alzada por el momento de aquellos que están conectados. Estoy viendo si hay algún.
mensaje al respecto. Ujú. Ok, veo un mensaje de Abigail con una pregunta. Y tengo otra pregunta, como les dije, que me fue enviada hace un momento. Así que quizás podemos dedicar algunos minutos a estas dos preguntas que quedan por hoy. Y luego seguimos compartiendo más personalmente en los salones de intimidad del sadhusanga, micro sadhusanga. Abigail está preguntando desde, vamos de Bogotá, Colombia con Avataria, a Córdoba, Argentina con Abigail. Ajusten sus cinturones, un par de horas de viaje, pero ya estamos ahí. Fue rápido. De vuelta, el tiempo facilitando. La voz de Krishna en nuestro interior sería lo que también se conoce como intuición. Mm. Bueno, gracias por la pregunta, por empezar, ya que personalmente no quiero, y no quiero decir gracias por la pregunta como una formalidad solamente, ya que nuestra tradición, si uno presta atención, y eso lo mencioné algunas veces años anteriores estudiando el Srimad Bhattan, siempre cada vez que que vuelvo a estudiar el Bhattan o algún otro libro que uno lee muchas veces, siempre hay algo en particular que resalta, que no resaltó en lecturas previas, ¿no? Ya que obviamente uno está en un lugar distinto y la obra habla desde distintos lugares, distintos niveles de profundidad, siempre nuevos. Y una de las cosas que llamó mi atención fue cómo muchas veces cuando en el intercambio de preguntas y respuestas entre guru y discípulo, diferentes personalidades, principalmente Parikshit Maharaj y Sukadev Goswami, cuando Parikshit Maharaj, el discípulo, presentaba una pregunta, generalmente Sukadev Goswami, el guru, antes de responder a la pregunta, él glorificaba la pregunta. ¿Mm? Glorificaba la pregunta y glorificaba a aquel que hacía la pregunta y agradecía la pregunta con sinceridad, no de vuelta, no como una formalidad, bueno, gracias por la pregunta, sino se tomaba un momento para entrar en ese espacio de entender. Wow, la pregunta en sí misma es un detonante crucial en este intercambio. No es que solamente el que da la respuesta es el que está contribuyendo y el que hace la pregunta es un rol secundario, ¿no? Es 50 y 50 por decirlo así, ¿no? Todos están haciendo su aporte, incluso aquellos que están presenciando todo eso, ¿no? Manteniendo el espacio sagrado para la interacción. Lo digo también para cada uno de ustedes, no solamente a Maharaj es el que, como quien diría, el que se roba el show, ¿no? Dando las respuestas. O el que hace las preguntas, tiene el rol secundario, pero nosotros que estamos sentados escuchando y sin decir nada, no estamos haciendo nada, ¿no? No. Cada cual cumple un rol esencial, ¿no? Ser testigo de un intercambio genuino, si hay un intercambio genuino, genuinamente ser testigo de eso, escuchando atentamente, con empatía, comprometiéndose internamente a hacer algo con eso que uno está escuchando y luego trasladarlo a la vida de... O sea, cada cual está cumpliendo su rol. Lo quiero dejar en claro también para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que es parte de Satsanga. No es solamente un show de una persona o de dos, ¿no? No es un show por empezar, y mucho menos de una persona, es un trabajo de co-creación colectivo continuo. ¿No? Entonces, en fin, todo eso para decir gracias por la pregunta, Abigail. Y es una pregunta que ha surgido en varias ocasiones. Eh, no es la primera vez que alguien me pregunta esto, por lo tanto es una pregunta que naturalmente surge en cierto momento. ¿Qué es la intuición? ¿No? Es Krishna dentro de nuestro corazón, es algo aparte de eso. Eh, ¿Cómo definirlo? Personalmente, y hay maneras de hablar de eso, no, yo no limitaría la intuición a, a Krishna hablando en nuestro interior. Si queremos llamarlo así, no hay problema. Obviamente, Krishna habla dentro de nuestro interior, ¿no? Lo dice en el Bhagavad Gita 10:11. Tesame vanukampartam. Dice, Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mamo Payantitem. Entonces él habla, Dadami Buddhi Yogam Tam. Yo dentro del corazón de cada uno le doy a aquellas personas consagradas a mí la inteligencia para llegar a mí. Podemos hablar de eso como intuición. Paramatma o
Krishna, Dios en el corazón. Obviamente, un nombre para Dios en el corazón es Chaitya Guru. ¿Mm? Chaitya Guru significa el guru en el corazón. Y es una manera importante hablar de Paramatma, de Dios o de Krishna en el corazón, porque a veces se habla de Dios en el corazón como Él está ahí de manera pasiva, siendo testigo de lo que ocurre, pero pasivamente. Pero si Dios en el corazón es Chaitya Guru, es un guru no es alguien pasivo, es alguien que está instruyendo, es alguien que está intentando ayudar, que está intentando guiar. No a la fuerza, no, porque tampoco un verdadero maestro no puede obligar al otro a hacer algo que uno no está de acuerdo, ¿cómo decirlo? Que uno no desea hacer, pero está presente, siendo testigo en la medida que él intenta entregar conocimiento, intenta guiar. Si queremos llamar eso intuición, no tengo problema, de vuelta, al final del día es una palabra, intuición. Lo importante para mí es, por un lado, reconocer que existe eso, que existe Dios en nuestro corazón, eh, como a veces doy el ejemplo del GPS, intentando dar direccionamiento a nuestro viaje, y si doblamos en la dirección equivocada, el GPS dice recalculando, ¿no? Y nos vuelve a dar otra trayectoria considerando nuestro error más reciente, ¿cierto? No es que el GPS dice... Ay, doblaste en la dirección equivocada. Qué tonto que eres. Qué pena. Buena suerte. Fin del comunicado. O luego de doblar 3 veces seguidas en la dirección equivocada, ya me cansé de seguirte guiando. Te las arreglas por cuenta propia. No. Inmediatamente es recalculando, 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 ¿no? ¿Cómo proveer el mejor escenario posible considerando dónde estás? Que puede incluir tu error más reciente, pero no tampoco el error más reciente. Considerando dónde estás ahora, ¿cuál es el mejor escenario posible? Recalculando, recalculando. Entonces, ese es uno de los roles en los que Dios intenta interferir en el buen sentido de la palabra, intervenir, influenciar en nuestra vida, no interferir en el sentido de cancelar nuestro libre albedrío, porque allí es también donde se pierde a ver, si Krishna lo hace todo, ¿qué hacemos nosotros? No tenemos libre albedrío y el alma es descrita en las escrituras como poseyendo libre albedrío como una de sus cualidades naturales. Entonces, si se cancela mi libre albedrío, dejo de existir y eso no es posible. Entonces, también esa es la manera en la que en la que Krishna participa en nuestra vida, invitando, guiando, pero no imponiéndose, también invitando a nuestra parte. Es una co-creación, como al final del Gita, Krishna le da todo el Gita a Arjuna como su guru, y luego le dice, bueno, piensa sobre lo que te dije y actúa como mejor te parezca, ¿no? No es que Krishna le dice, haz esto, no te doy otra opción. Él entrega lo que él considera es lo mejor, pero luego invita a Arjuna a decide por ti mismo, usa tu discernimiento y obra en base a tu libre albedrío. Entonces, en fin, todo eso para decir, existe la voz de Krishna en nuestro interior. Si lo queremos llamar intuición, si le queremos poner otro nombre, ustedes deciden. Pero al mismo tiempo, también yo destacaría que por intuición también existe, no solamente si yo siento un llamado a obrar en una dirección en particular, una ola de sabiduría interna, no necesariamente solamente Krishna hablándome, también puede ser la voz de mi propia conciencia, ¿no? Iluminada, educada, bien alineada, ¿no? Desde ahí el Bhagavatam dice en ciertas secciones, por momentos uno debe ser su propio guru. Uno no puede simplemente depender de que alguien me diga qué hacer, qué pensar, cómo pensar. Es necesario, es de ayuda a tener guía, a personas que nos inspiren, iluminen, pero también yo necesito, eh, ¿cómo decirlo? Actuar como mi mejor amigo y mi propio bien queriente y saber cómo obrar, cómo pensar de la mejor forma posible dentro de mis capacidades en cada momento. Entonces, de ese lado también, si yo trato de vivir una vida lo más alineada, lo más coherente con la realidad, mi propio ser, mi propia conciencia también va a guiarme, va a otorgarme, ¿cómo decirlo? Si que lo queremos llamar intuición, de vuelta, es una palabra. ¿Mm?
Entonces podemos también referirnos a eso como para también no cancelar esa opción y decir, "Oh, solamente es Krishna hablándome". No, no, también existe la posibilidad de que uno mismo, la propia conciencia de uno, la conciencia iluminada, naturalmente ofrezca feedback en una dirección iluminada, que se puede percibir como una inspiración. ¿Mm? Y que se alinea con la voz de Krishna también, obviamente. No estamos sacando a Krishna de la situación aquí. Simplemente mencionando eso. Entonces, de vuelta, para no ser simplistas y decir, ok, intuición ¿es esto o es esto? ¿No? Pueden ser ambas cosas. A fin de cuentas, es una palabra. Lo importante, más allá de la palabra, es vivir conectados con esa frecuencia interna de inspiración, de iluminación. A veces, obviamente, se percibirá de manera más clara, más evidente, a veces de forma. A veces estaremos en un capítulo más confuso, donde necesitamos redescubrir esa voz. También eso es un punto importante. No dar por sentado eh, esa voz interna, porque también a veces pensamos, bueno, esa voz interna me va a decir esto, viene de esta manera, habla de este tono, de esta forma. Y con el paso del tiempo, la voz interna, la guía interna, nuestra propia conciencia, Krishna en el corazón va tomando otras formas, otros tonos, porque todo sigue creciendo y expandiéndose. Entonces, es importante yo estar abierto a redescubrir eso, porque si yo me apego bueno, la manera en la que la voz de Krishna interna suena es siempre así. Entonces, cuando ya no suena así, puedo pensar, uy, Krishna ya no me está guiando por dentro, me abandonó, ya no hay voz interna, ¿qué está pasando? ¿Qué habré hecho mal? ¿Me está castigando? No, no. Él te sigue hablando, pero desde un lugar incluso más íntimo y más cercano, pero tienes que aprender a reconocerlo como tal, en lugar de quedar apegado nostálgicamente Krishna me hablaba de esta manera hace 35 años y era de esta forma. Sí, pero ahora la relación progresó y ahora se están hablando desde otro lugar, como cualquier relación, ¿no? Si una relación si uno quiere mantener una relación, la única manera de mantener una relación es haciendo que la relación crezca. Y si una relación crece, probablemente va a modificarse en su diálogo, en su comunicación, en el tono, en la profundidad. ¿Mm? Entonces, lo mismo acontece con cómo nos vinculamos con lo que va pasando dentro. Y por momentos, redescubrir esa voz puede sentirse como una crisis, como lo hablo en mi libro Personalismo Radical, cuando hablamos de la noche oscura del alma, donde a veces podemos percibir, oh, Dios desapareció de mi vida. Y en realidad entender, no desapareció, probablemente está más cerca que nunca, pero yo estoy acostumbrado a percibirlo de cierta manera, en cierto lugar, y esa forma ya no existe. Pero no quiere decir que él desapareció, todo lo contrario, está más cerca, pero tengo que aprender a reencontrarlo y redescubrirlo en esa intimidad. A veces Krishna está tan cerca que no lo vemos, ¿no? Cuando alguien está tan cerca y tan íntimo a nosotros, lo perdemos de vista, como si yo pongo mi mano en mi ojo, ¿no? Está tan cerca la mano del ojo que ya no la veo, la perdí de vista. No porque esté lejos, sino que está demasiado cerca. Entonces, Krishna es la presencia más cercana posible, tan cercana que a veces la perdemos de vista. Y a veces tenemos que tomar una distancia y ver las cosas en cierta perspectiva y darnos cuenta, oh, siempre estaba allí. En fin, algunas reflexiones sobre esta idea de voz interna, inspiración de Krishna e intuición. Espero que sume, Abigail. Gracias por la pregunta. Y vamos a una última pregunta que, como les decía, fue enviada por mensaje por Emanuele desde Italia, ¿no? Me envió un mensaje por primera vez, así que no nos conocemos tanto todavía, pero estuvo siguiendo algunas charlas y demás. No sé qué parte de Italia será. Quizás igual ahí me dirá si lo conoce o no, y si no, quizás lo conozcamos pronto en Italia. Entonces Emanuele dice, ¿cómo se coloca la figura de Jesús en la tradición Vaishnava? ¿Es un avatar, una expansión de Krishna o algo más? ¿Mm? Que nos trasladamos desde Córdoba, Argentina, a Italia, no sé dónde en Italia, y desde el tópico de
la voz interna e intuición a cómo la tradición Gaudiya Vaishnava concibe a la figura de Jesucristo. Gracias por la pregunta, Manuel. Manuel, me imagino, sería Emanuel en el español, ¿no? La versión italiana de Manuel. ¿Cómo vemos a Jesucristo? Bueno, por empezar, yo creo que es importante reconocer que incluso dentro del cristianismo no todo el mundo ve a Jesucristo exactamente de la misma manera. Aunque obviamente entiendo que obviamente para ser cristiano se acepta a Cristo, obviamente, pero la manera en la que se acepta a Cristo y se lo concibe, hay variantes, por lo que yo conozco, ¿no? En cierta medida. ¿Qué decir, hablando desde nuestra perspectiva de una tradición hermana, ¿no?, al cristianismo como lo es el Gaudiya Vaishnavismo? Probablemente encontremos aún un poco más de matices en cómo se percibe la existencia de Jesucristo. Pero en general, porque no hay tampoco, yo diría, no hay una opinión conclusiva, absolutista, ortodoxa dentro del Gaudiya Vaishnavismo, esto es Jesucristo y todos piensan lo mismo. Al menos no he hecho una investigación al respecto, pero sí hay una opinión, diría yo, mayoritaria, por lo que he conocido, estudiado, escuchado al momento y aprendido de nuestros distintos acharyas, en donde generalmente, como Emanuel intuye, volviendo a la intuición, y pregunta, Jesucristo es visto como un avatar. Y puntualmente yo diría, y más específicamente, al menos Srila Sridhar Maharaj así lo menciona, y Srila Prabhupada también se alinea con esta idea, un Shakti Avesh Avatar, que implica no concebimos a Jesucristo literalmente como Dios, sino como un gran maestro que encarna una potencia específica de la divinidad. Es un descenso divino que contiene una potencia muy particular y que obviamente que marca una diferencia en la historia, como lo sabemos, debido a esa potencia que ese maestro encarna. ¿Mm? Entonces, para nosotros generalmente Jesucristo es visto más en ese término. Podríamos llamarlo en nuestro lenguaje, lo vemos dentro de la categoría de Guru Tattva, del principio de Guru, del principio de alma iluminada. ¿Mm? Y personalmente, por hacer alguna conexión con la concepción cristiana, porque sé que obviamente en el cristianismo quizás la doctrina oficial sería, y esto lo estuve hablando también hace poco con un monje y sacerdote cristiano que es amigo mío, y él personalmente no se siente tan cómodo con ciertas nociones más exclusivistas, en donde dice, ok, Jesucristo es el Hijo de Dios, y se marca una diferencia entre él como el Hijo y todos los demás son hijos, pero no como el hijo, ¿no? Entonces, hay una jerarquía allí en donde quizás en nuestra escuela no haremos tanto esa diferencia. Y hay, como digo, cristianos que van a hablar de Jesucristo como Él representa ah, el potencial de cada alma. Como si le decía más, diría, el gurú es tu potencial apareciendo delante tuyo, ¿no? Entonces, Jesucristo viene a encarnar algo en donde nosotros debemos volvernos Jesús también, ¿no? En el sentido de seguir su ejemplo. De hecho, interesantemente, si uno estudia la Biblia, en ningún momento en la Biblia Jesús dice yo soy Dios, ni una sola vez. ¿Mm? Quizás él pueda decir ciertas cosas que pueden ser interpretadas como tal, pero él nunca dice literalmente yo soy Dios. Sí, bien, él dice el Padre y yo somos uno, pero también eso puede ser interpretado de manera que uno mismo pueda decir algo así. Krishna y cada uno de nosotros somos uno, no en un sentido impersonal, no en un sentido de que yo soy Krishna, pero hay una inseparabilidad entre el Ser Supremo y su devoto. Y Jesucristo, interesantemente, nunca dijo, de vuelta, yo soy Dios. Él nunca dijo, adórenme, interesantemente. Él dijo, síganme, ¿no? O sigan mi ejemplo. Obviamente es mucho más fácil adorar a alguien que seguir el ejemplo de alguien. No es fácil poner a alguien en un altar, hacerle una puya, que encarnar las cualidades, los valores y el ejemplo que esa persona hizo y yo volverme eso. Eso es mucho más desafiante. Y esto se aplica también a la idea de guru. Fácil adorar a un guru y sobreglorificar a un guru. Usted es tan iluminado, increíble, ya. Pero es más desafiante decir,
yo volverme eso, yo seguir ese ejemplo. ¿Mm? Que es lo que Jesús enfatizó una y otra vez. ¿Mm? E incluso interesantemente, volviendo a ciertas nociones que a veces pueden ser un tanto exclusivistas dentro de la doctrina oficial cristiana. Obviamente, famosas citas como Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso puede ser leído desde un lugar un tanto sectario, ¿no? Ok, esta es la única manera. Pero también nosotros podemos traer varias cosas, podemos decir. Una, bueno, yo podría también citar el Bhagavad Gita 18:66 y Krishna dice, abandona toda religión y tan solo entrégate a mí. Puede sonar igual de exclusivista, ¿no? Hay que abandonar todo lo demás y este es el único camino. Ahora yo estoy seguro uno va a todas las mayores tradiciones espirituales y uno va a encontrar declaraciones similares en todas ellas. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? ¿De que solo hay una real o de que todas están hablando de una misma cosa desde diferentes lugares? Yo opto por la segunda opción, obviamente. Y cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre a través de mí, la palabra griega original es erketai, que es en tiempo presente. Le está diciendo nadie está yendo al Padre sino a través de mí, como hablando de una circunstancia particular allí, no diciendo solamente a través del cristianismo uno alcanza la salvación y cualquier otra tradición es herejía o lo que fuera. En fin, yendo a un punto más en relación a Jesús, como vemos a Jesús, Guru Tattva, Maestro, Shaktivis, Avatar. En el cristianismo, al menos en ciertas concepciones del cristianismo, de vuelta, hay diferentes perspectivas. Existe la noción de la Trinidad, ¿m? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerdo años atrás leyendo a Richard Rohr en un libro que él tiene muy interesante, se llama El Cristo Universal, que de vuelta es otra conversación aparte, en donde él hace una diferencia entre Jesús y Cristo. ¿Mm? ¿No? Él dice, generalmente para nosotros Cristo es el segundo nombre de Jesús, pero Cristo habla, él diría, de un principio universal y Jesús habla de la encarnación de ese principio universal. Entonces, yo no podía dejar de pensar en este caso en términos de Vyasti Guru y Samasti Guru, ¿no? Vyasti Guru es el individuo que representa la agencia de Guru Tattva. Samasti Guru es el principio universal del Guru, Dios mismo, ¿no? Y Vyasti es la agencia de Guru Tattva, la agencia de la revelación, Cristo, el Cristo universal. Y Vyasti, el Guru individual, el agente que representa la agencia, es la personalidad encarnada, ¿no? Que en un sentido Jesucristo representa eso para nosotros. Entonces, en ese libro, El Cristo Universal, Richard Rohr en un punto habla de Satchitananda, interesantemente, en el marco de la Trinidad cristiana. Y él hace un paralelo entre el Satchitananda, y de vuelta, él, como cristiano, él intuye y conecta naturalmente una cosa con la otra, lo cual me resultó fascinante. Y hay una manera de conectar todo eso también. Porque Satchitananda, en nuestra tradición, lo que sabemos representa existencia, conciencia, éxtasis, o a veces también llamado Sandini, Sambit, Ladini, ¿m? Los aspectos existenciales, cognitivos y extáticos de la realidad, también están representados de manera, en términos de personalismo radical. Sat o Sandini es Balaram, ¿m? Chit o Sambit es Krishna y Ananda o Ladini es Sri Radha. Entonces, Balaram, Krishna, Radha, o si queremos ir al Gaur Lila, Nitai, Gaur, Gadai, Gadada. Entonces, ahí tenemos nuestra Trinidad Gaudiya Vaishnava. Así como el cristianismo tiene la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál es la conexión? ¿No? Padre sería Krishna, ¿no? Espíritu Santo sería Radha, Bhakti personificado. Y el Hijo, Jesucristo, sería Guru Tattva, ¿no? Que en nuestra Trinidad representa Balaram. Balaram es Akanda Guru Tattva, es el origen del principio del Guru. ¿Mm? Entonces, sí, de esa manera es como generalmente como Gaudiya Vaishnavas concebimos la existencia de Jesús. ¿Mm? Y obviamente, como digo, es una existencia muy,
muy importante, una influencia muy importante, yo diría especialmente para la mayoría de nosotros que vienen de un trasfondo occidental y la mayoría de nosotros probablemente con una educación o trasfondo cristiana en cierta medida y de repente aquí convertidos al Gaudiya Vaishnavismo, por decirlo de alguna manera, cómo, cómo conectar y armonizar estas diferentes tradiciones de un lugar que no haga falta volvernos sectarios, rechazar, tomar uno y rechazar todo lo demás, o tampoco tomarlo todo desde un lugar donde se pierde la especificidad y lo único de cada tradición, cómo honrar todo debidamente. Y como digo, estoy seguro que un cristiano, ciertos cristianos no van a estar de acuerdo con exactamente todos los detalles de nuestra perspectiva sobre Jesucristo, como entre cristianos mismos no necesariamente están de acuerdo doctrinalmente, absolutamente en todo, en relación a Jesucristo o a otras cosas. ¿Qué decir si empezamos a hablar luego de los años perdidos de Jesucristo y la posibilidad de que él estuvo en India y cómo se conectan muchas de sus enseñanzas con eso? Es una conversación aparte, pero hay mucha información interesante al respecto también. En fin, algunas ideas, Emanuel, espero que haya sumado. Gracias por la pregunta y gracias a todos ustedes por la pregunta, la presencia el día de hoy, en donde ponemos a descansar por un momento esta primera sección de nuestro satsang antes de ir a nuestro espacio más privado, íntimo, en compartir desde un lugar más, aún más personalizado. Sri Satchidananda Gaur Hari ki jai, Harinam Prabhu ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.